La dialéctica, crítica y límites de un concepto filosófico. Primera ley dialéctica, la unidad y conflicto de contrarios. En este capítulo se analiza la primera ley dialéctica, que afirma que todo fenómeno tiene una contradicción interna que lo impulsa a progresar. Se examinan las ventajas y desventajas de este principio, así como sus aplicaciones y ejemplos históricos y actuales. Por ejemplo, se podría analizar cómo la dialéctica ha servido para comprender el desarrollo de la historia, la naturaleza o el arte, pero también cómo ha sido malinterpretada o mal aplicada para generar violencia, opresión o dogmatismo. La dialéctica se remonta a los orígenes de la filosofía occidental, con los presocráticos, que buscaban explicar el cambio y la diversidad de las cosas a partir de un principio único. Heráclito fue el primero en afirmar que todo fluye y que nada permanece igual, y que la realidad está marcada por la tensión entre los opuestos. La dialéctica ha tenido una gran influencia en diversas disciplinas científicas y humanísticas, como la física, la biología, la psicología, la sociología o la literatura. Sin embargo, la dialéctica también ha sido objeto de críticas y limitaciones. Algunas de ellas son: el uso abusivo o arbitrario de las analogías o las categorías para forzar las contradicciones o la síntesis, la falta de rigor o evidencia empírica para sustentar las afirmaciones o las predicciones, el riesgo de caer en el dogmatismo o el relativismo al negar o afirmar cualquier cosa, o el peligro de justificar o provocar acciones violentas o injustas al apelar a una supuesta necesidad histórica o natural. La dialéctica es una herramienta valiosa para analizar y comprender las contradicciones y los cambios en la realidad social, política, económica, cultural, etc. Sin embargo, como cualquier herramienta, también tiene sus críticas y limitaciones. Algunas de ellas son: el uso abusivo o arbitrario de las analogías o las categorías para forzar las contradicciones o la síntesis. El uso de falsas analogías para establecer relaciones forzadas entre fenómenos distintos. La falta de rigor o evidencia empírica para sustentar las afirmaciones o las predicciones. La negación de la realidad o de los hechos cuando no se ajustan a la teoría o al sistema. El riesgo de caer en el dogmatismo o el relativismo al negar o afirmar cualquier cosa. El peligro de justificar o provocar acciones violentas o injustas al apelar a una supuesta necesidad histórica o natural. Es importante tener en cuenta que la dialéctica no debe ser utilizada para realizar conclusiones arbitrarias o para justificar acciones violentas o injustas. Por ejemplo, el marxismo usó la dialéctica para decir que el comunismo es la síntesis superadora de las contradicciones del capitalismo y el socialismo, pero sin fundamento empírico o razones suficientes de viabilidad. En el mismo sentido, el nazismo se presentó como la síntesis superadora del conflicto entre el capitalismo liberal y el comunismo soviético, y como el cumplimiento de un destino histórico inevitable. Es necesario ser críticos y rigurosos al utilizar la dialéctica para evitar caer en estos errores y limitaciones. La dialéctica no debe ser vulgarizada ni utilizada para establecer falacias o dogmas.